Hola, te saluda Eugenia Fumero. Es un gusto compartir contigo hoy este ratito que vamos a conversar sobre las heridas del alma. En un video que subí ayer te mencionaba que los seres humanos utilizamos o nos ponemos 5 máscaras en base a 5 heridas que podemos experimentar. En estas heridas hay unas que experimentamos de una forma más fuerte o más intensa que otras, pero de alguna forma todos pasamos por estas heridas. No hay quien diga que no tiene una u otra. Todos, de alguna forma, venimos a experimentar esas heridas para poder evolucionar como seres humanos y en esta evolución poder darnos cuenta de que somos nosotros los que creamos la vida que tenemos, que somos nosotros un imán donde atraemos situaciones, personas que nos refuerzan nuestra herida cuando no las hemos podido reconocer. Cuando uno vive experiencias no aceptadas, donde juzgamos a las otras personas, donde creemos que nos hicieron daño, simple y sencillamente es como estar con una venda en los ojos y no poder ver el proceso que esta situación o esta persona nos está permitiendo en la vida. Quiero contarte un poco acerca de mí. Hace algunos 5 años aproximadamente, inicié un proceso de transformación en mi vida sin darme cuenta que iba a ser un cambio maravilloso. Empecé a estudiar el coaching ontológico con Alejandra Llamas y empecé a darme cuenta de que toda la historia que yo me contaba en mi cabeza era una historia falsa. Era una historia que no digo que no hubiera ocurrido. Sí, claro, sí ocurrió en mi infancia, pero la interpretación que yo le daba no me permitía vivir el aquí y el ahora. ¿Por qué? Porque elegía constantemente estar yendo a mi pasado, a traerlo al presente para poder quejarme, para poder sufrir, para poder victimizarme ante las personas. Y yo no sabía que eso eran máscaras que yo me ponía para evitar sufrir, para protegerme. Hoy en día puedo reconocer fácilmente en mí esos comportamientos y decir, bueno, hoy me puse la máscara de controladora y reaccioné ante esta situación o ante esta persona, pero ya sé que no es la persona la que me hace. De alguna forma soy yo la que elijo atraer esta situación para poder trascenderla. Te voy a hablar un poquito de cómo se forma la primer máscara, que es la máscara del rechazo. La herida del rechazo, perdón, con la máscara de huidizo. Cuando una persona en el momento de la concepción hasta el año de edad es rechazada por su progenitor del mismo sexo, generalmente va a vivir pensando que no ocupa un lugar en esta tierra, pensando que es rechazada por las demás personas y va a crear situaciones donde se va a sentir así, rechazada por los demás. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Alguna vez has experimentado que no ocupas un lugar en la tierra? ¿Que no ocupas un lugar en tu familia? ¿Que tus vecinos te rechazan o tus compañeros de trabajo? Pero te has dado cuenta que así como las personas te rechazan a ti, tú también los rechazas de alguna forma. ¿Qué pasa cuando una persona tiene la herida activa del rechazo? Se pone la máscara de huidizo. ¿Y qué hace una persona huidiza? Tratar de escapar de las situaciones. Son personas muy calladas por lo general. Incluso, y aunque suene increíble, hasta el cuerpo nos expresa cuáles son las heridas que tenemos que trabajar. Por lo general, y en los estudios que se han realizado, las personas que tienen muy fuerte su herida de rechazo y utilizan esta máscara, son personas de una contextura delgada, con un cuerpo como fragmentado, como que le falta una parte. Son personas que tienen ojos pequeños, como si tuvieran un antifaz puesto. Esas características y otras más que hay, porque este tema es muy amplio, te van a permitir darte cuenta si estás reaccionando desde la herida del rechazo. Muchas veces es interpretación errónea lo que tenemos que perdonar. ¿Qué pasa cuando una mujer está embarazada y tal vez al principio del embarazo por las circunstancias
Nos da miedo experimentar ese embarazo, no sé, porque tal vez estamos solas o porque no nos hemos casado o porque pensamos que esa persona nos va a rechazar con nuestro hijo o que va a rechazar el embarazo nuestra pareja. Entonces, lo que hacemos es acrecentar esa herida y crear circunstancias donde yo voy a sufrir mucho. Y de alguna forma, mejor me pongo la máscara y huyo. Y a veces también lastimamos a otras personas con nuestras reacciones. Te voy a poner un ejemplo de cuando tenemos una herida activa. Por ejemplo, si te haces una herida en tu mano y lo que haces es ponerte un vendaje para cubrir la herida, pero no te preocupas en sanar esa herida. Simple y sencillamente la tapas. Y llega una persona y se acerca a ti y te toma de la mano y te lastima. Y vos reaccionás, uy, me estás lastimando. ¿Cómo crees que esa persona se siente? Esa persona no tenía la intención de lastimarte. Es tu responsabilidad que estás ocultando una herida y que no te has procurado por sanarla. Pasa lo mismo con las heridas del alma. Yo creo que yo he experimentado las 5 heridas, pero en las que más he trabajado en mí ha sido la herida de la humillación y la herida del abandono, un poquito la de rechazo y las otras 2 en menor grado. Te voy a hablar de la del rechazo en el ejemplo que más experimenté, que más viví. En mi trabajo, yo era una persona que no compartía con mis compañeros. Era muy callada en algunas cosas, porque siempre sentía que no encajaba ahí y que si me iba a acercar me iban a rechazar. Probablemente, siendo niña, antes del año, mi mamá vivió situaciones donde se asustó, o tal vez yo llegué a acercarme a ella y ella en sus labores o cuidando a mi hermano mayor me dijo, estoy ocupada, ahorita no puedo. Y tal vez ahí yo interpreté que mamá me estaba rechazando. Ahí es donde se forma o se activa esta herida, con una interpretación errónea del niño. Y es niño, es válido. Es válido que cuando estamos pequeñitos necesitemos de los demás. Y no entendamos por qué a veces mamá nos dice, no, ahorita no puedo, estoy muy ocupada. Cosas tan simples que a veces los padres no nos damos cuenta de que lo que hacemos es fomentar estas heridas en nuestros niños. Sin embargo, yo también hoy entendí que yo elegí venir a la tierra a experimentar esas heridas y que por eso escogí a mi papá y a mi mamá, para que ellos me ayudaran a reforzar esa experiencia y que a lo largo de los años se han acercado personas que me han rechazado. Y sí, ha sido para que hoy en día yo pueda verlas y más que verlas, aceptarlas, pero también perdonarme, porque muchas veces juzgué a otras personas o me he juzgado a mí misma porque rechazo a alguien. Es interesante cuando uno tiene la herida de rechazo, le cuesta mucho rechazar a algunas personas, o por el contrario, cuando rechaza nos sentimos culpables porque creemos que estamos lastimando a aquella persona. Y ahí nos limitamos a ser nosotras mismas. Es el primer síntoma de que te estás olvidando de quién eres. Tenemos que recordar que en esta vida tenemos derecho a ser quienes somos, a expresarnos como queremos, a vivir desde nuestras heridas, pero lo más importante es reconocerlas para poder trascenderlas e integrarlas a nuestra vida y para poder perdonarnos cuando creemos que le hacemos daño a alguien. A veces vivimos llenos de culpa o vivimos permitiendo situaciones que nos hacen sufrir por miedo a rechazar a alguien y que esa persona se sienta herida. Y obviamente si yo veo que una persona se siente herida por mi rechazo, lo que me está mostrando es el espejo, porque yo soy la que me siento herida cuando me rechazan. Pero también más lindo todavía cuando pude reconocer que si mi padre o mi madre
activaron esta herida en mí, es porque de alguna forma ellos también la vivieron. Y empiezas a autoindagar, empiezas a observar el comportamiento de tus padres y te das cuenta que han sido una gran bendición en tu vida, que han sido los mejores maestros para prepararte. Hoy quiero agradecer a mis padres porque sin ellos yo no estuviera aquí hablando de las heridas y logrando haberlas trascendido. Ya hoy sé que cuando una persona me rechaza, yo elijo quién quiero ser, víctima de ese rechazo o entender que esa persona se está poniendo una máscara para evitar sufrir y que al final lo único que está esperando es una reacción de amor, porque los seres humanos eso es lo que venimos a experimentar, el ser amor. Pero para llegar a ese punto tenemos que haber pasado por todas estas heridas. Espero que te sirva este pequeño aporte sobre la herida del rechazo, que para recordar un poquito se forma de la concepción al año, por lo general es con el progenitor del mismo sexo. Son las personas que en la vida viven sintiendo que no ocupan un lugar, que no pueden hacer las cosas, que son muy calladas, que prefieren aislarse o apartarse y que de alguna forma rechazan para no hacer daño. Con el progenitor de su mismo sexo tienen mucho resentimiento, pero con el progenitor del sexo contrario son muy evasivas porque creen que los van a lastimar. Al final tal vez suene como un juego, como un trabalenguas, pero si te pones a armar estas piecitas, empieza a observar tu comportamiento, cómo te comportas cuando una persona te rechaza. Y de ahí te vas a dar cuenta si esa herida está en menor grado o en mayor intensidad y tienes la posibilidad de trascenderla. Al final de esta semana voy a estar hablando, de las 5 heridas y al final vamos a hablar para que estés pendiente de cómo empezar a observar esas heridas y cómo trascenderlas y cómo te das cuenta cuando ya no reaccionas desde una herida. Te invito a que me sigas en Instagram, en YouTube, en Facebook y permíteme llegar hasta ti y a través de ti que compartas toda esta información para que lleguemos a muchas personas y así como yo pude trabajar estas bombas de tiempo en mi vida donde vivía reaccionando, vivía controlando, vivía huyendo, vivía con miedo. Hoy me permito estar aquí disfrutando de lo que hago. Me apasiona el coaching, la bioneuroemoción y más poder inspirar a muchas personas a que puedan cambiar toda esta información. He creado el método GS5 que se llama Gira al Sol en 5 pasos. Esos 5 pasos te van a permitir sanar esas 5 heridas. Te van a permitir reconocer qué hay detrás de esas máscaras que te has puesto. Así es que te invito a que vayas a mis redes sociales, veas más contenido y comparte porque no sabemos a quién más podemos impactar. Tal vez tú sientas que no tienes la herida de rechazo y está bien. Tal vez mañana que hable de la herida del abandono o la de la humillación o la injusticia. Tal vez en algunas resuenes más que en otras, pero regálate esa oportunidad. De verdad, muchísimas gracias por escucharme. Comparte este video y nos vemos mañana donde vamos a hablar de la herida de abandono. Sé que este es un tema muy amplio y apenas son unas pinceladas, pero si tienes algún comentario puedes dejarlo ahí. Yo te voy a responder. Si tienes alguna duda, yo con mucho gusto, en lo que yo te pueda ayudar, te voy a responder. Gracias por compartir.